Rosa María Lorente Ramos, coordinadora de imagen de mama de UCR de la Unidad Central de Radiología de la CAM, Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, que nos va a hablar de la mamografía con contraste, actualización y controversia. Cuando quieras, Rosa, puedes empezar. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a dar la sesión. Voy a compartir la pantalla. Sí, a ver. Perfecto, ya se ve. Vale, a ver si la podemos presentar. Ahí está. Se ve bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Cuando Bueno, quieras. pues nada, buenos días a todos. El tema de mi charla de hoy es la mamografía con contraste, actualización y controversia. Voy a intentar hacer un resumen un poco de la mamografía con contraste, de su historia, la técnica, indicaciones, los circuitos, cómo la implementamos en el hospital, que hace año y medio que la tenemos, un poco sobre dificultades diagnósticas, evaluación de imágenes, cómo la hacemos, cómo la informamos, y luego presentaré una serie de casos para ver imágenes de la técnica. Bueno, como todos sabemos, la mamografía es la técnica que ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama, pero aún así la sensibilidad de la mamografía para la detección de cáncer es limitada, sobre todo en mamas de alta densidad, los tipos C y D del ACR, y está demostrado que la mamografía con contraste aumenta la sensibilidad y la especificidad para detección de cáncer de mama. Hay muchísimos artículos publicados, cada vez más. Os dejo aquí este metaanálisis del Radiology reciente, en el que analizan 60 artículos, 11.000 mamografías en 10.000 pacientes y concluyen que la mamografía con contraste tiene una sensibilidad de un 95% y una especificidad de alrededor de un 80%. Hacen subgrupos en mama densa, en lesiones sospechosas ya detectadas por mamografía, pero en general la especificidad es muy alta y la sensibilidad más. La sensibilidad es alrededor de un 95%, lo cual es una detección de lesiones bastante significativa. Bueno, la base de la mamografía con contraste es que incluye la evaluación morfológica, la mamografía tal cual estamos acostumbrados a ver, y la evaluación funcional, el comportamiento de las lesiones con contraste. Igual que la resonancia se basa en la angiogénesis tumoral y el aumento de vasos y la mayor permeabilidad de estos vasos neoformados en las lesiones malignas, con lo cual proporciona un realce por contraste. Esto es lo mismo, el sistema es el mismo que ocurre en la resonancia. Entonces tenemos un montón de artículos que comparan mamografía con contraste con resonancia. Este artículo, que es uno de los primeros de 2018, está comparando 3 series de estudios de comparación de resonancia con mamografía con contraste que estaban estudiando la detección de lesiones índice, su extensión y la detección de lesiones adicionales. Encuentran que hay una similar detección de la lesión índice, levemente mayor en la mamografía con contraste, no es significativo, pero sí que detecta mejor la lesión índice y tiene buena correlación con el tamaño de la lesión. Ambas infraestiman, pero la correlación de la mamografía con contraste es mejor que la de la resonancia. Tenemos este otro artículo en 52 pacientes que decía que la sensibilidad de la resonancia es mayor que la mamografía con contraste. Detecta más lesiones adicionales, pero a expensas de un mayor número de falsos positivos. Es decir, que las lesiones que detectamos con mamografía con contraste serían más probablemente lesiones adicionales. Tenemos muchísimos artículos, estos artículos que nos más antiguos y más recientes, que en todos vamos viendo que la sensibilidad es parecida, incluso un poquito mayor la resonancia, pero la especificidad de la mamografía con contraste es mayor, y otras que tienen similar valor para diagnóstico, eficacia diagnóstica, pero siempre la mamografía con contraste parece que tiene un mayor valor predictivo positivo que la resonancia. Luego también tenemos muchos artículos que comparan el tamaño, la detección de tamaño con mamografía con contraste y con resonancia. Bueno, en este artículo estamos comparando mamografía con contraste y ecografía, y la detección de tamaño con mamografía con contraste parece que es mejor que en la mamografía digital, y tiene mayor sensibilidad que la resonancia, la detección de lesiones, pero sobre todo comparando con el tamaño histológico, o sea, el gold estándar, que es la anatomía patológica postquirúrgica, parece que tiene muy buena correlación en tamaño de la lesión, con lo cual es una buena herramienta para estratificar lesiones. Respecto a la historia, un poco la evolución que ha seguido la técnica, inicialmente se intentó una técnica de sustracción digital del tipo de la angiografía, que no se consiguió. Posteriormente se intentó una técnica temporal, es decir, hacer múltiples disparos
un poco el estilo que hace la resonancia, ¿no? Que ponemos un contraste y detectamos al minuto, a los 2 minutos. Esto en la mamografía era difícil porque teníamos que mantener a la mujer comprimida durante 5 minutos, cosa bastante difícil, y aparte de eso solamente podías estudiar una proyección y una mama, con lo cual realmente no era útil. Actualmente lo que empleamos es la mamografía con contraste espectral. La técnica es un doble disparo con 2 energías diferentes, ahora lo veremos, y todas se hacen, los disparos se hacen después de la administración de contraste y la sustracción es una técnica digital, con lo cual no es necesaria la realización de proyecciones precontraste. Lo que se hace es una inyección de contraste yodado, bueno, aquí os adelanto que inyectamos 1,5 mililitros por kilo y con cada exposición obtenemos 2 imágenes. Una de baja energía, que está por debajo del límite K del yodo, que son 33 kiloelectronvoltios. Este disparo de baja energía es muy parecido a la mamografía convencional. Es un disparo entre 26 y 30 kilovoltios, es baja energía, y la imagen que nos da es muy parecida a una mamografía digital de la que estamos acostumbrados. Aunque el yodo ya está presente, como el disparo está por debajo del límite K del yodo, no lo vamos a ver representado. Luego haremos un disparo de alta energía por encima del límite K del yodo, con lo cual ahí sí que vemos el yodo, pero la imagen no es diagnóstica. Esta sería una imagen de alta energía que no tiene contraste de imagen suficiente para ver la mamografía. Con lo cual lo que necesitamos es la sustracción digital. Tenemos luego una imagen que es una recombinada en la que sustrae la alta de la baja energía y nos está mostrando solamente las áreas que captan contraste. Como os decía, el kilovoltaje del tubo sigue dependiendo, como siempre, del espesor, de la densidad de la mama, pero siempre en el disparo de baja energía nos aproximamos a la técnica habitual de una mamografía digital y el disparo de alta energía, que está por encima del límite del yodo, solamente vemos el yodo. Entonces, obtenemos 3 imágenes en cada disparo, de las cuales normalmente al radiólogo solamente nos dan 2, o sea, la baja energía, la mamografía normal, y la recombinada con las áreas de reacción. Las indicaciones de la mamografía con contraste están evolucionando porque es una técnica reciente desde que se aprobó, la FDA la aprobó en 2011 y pronto empezó a hacerse también en Europa, pero desde entonces está aumentando exponencialmente el número de publicaciones y el número de indicaciones. Las indicaciones más reconocidas son la estudificación de cáncer, sobre todo en pacientes que no pueden realizar resonancia, claustrofobia, marcapasos, implantes, en evaluación de mama asintomática, reevaluación de dudas diagnósticas en estudios previos, presentaciones de cribado, el seguimiento de quimioterapia neoadyuvante, mama operada y ya se está proponiendo el cribado personalizado en mama densa, alto riesgo. Vamos a ir viendo las diferentes indicaciones y la justificación de la bibliografía de estas indicaciones. Inicialmente se empezó a utilizar para la estadificación de cáncer. Aparecieron resultados preliminares desde 2014, ya digo que empezó la mamografía en contraste, empezó en 2011, o sea que muy recientemente ya se empezó a ver que es una buena herramienta para la estadificación. Como hemos visto, tiene mucha sensibilidad para detección de la lesión índice, para detectar lesiones adicionales y para detectar el tamaño real de la lesión. Luego es una herramienta francamente útil. En este caso, esta paciente, que es una mama de diagnóstico reciente de un cáncer, era una mujer de 55 años con una masa palpable, que bueno, pues en la mamografía, podemos decir que esta es una mamografía digital convencional, ya le vimos la lesión, en la mamografía con contraste vemos que tiene realce en esa lesión, pero detectamos un foco adicional, que luego se comprobó con resonancia, este es un MIP, comprobamos con resonancia que tenía otro foco adicional, lo cual es muy importante, porque en este caso, indudablemente, necesitamos ampliar la exéresis, ¿no? Podemos seguir haciendo una cirugía conservadora, pero tenemos que asegurar que incluimos este foco en la exéresis. La detección de lesiones adicionales es una herramienta estupenda en el estudio de la mama sintomática. Cuando nos viene una mujer con una lesión sospechosa, ya sea por palpación o porque tiene otra exploración hecha previamente, nosotros inicialmente le hacemos una mamografía con contraste, con lo cual reducimos el tiempo diagnóstico, porque en acto único somos capaces de detectar focos adicionales y biopsiarlos ya en ese mismo momento. Aquí tenemos otra mujer, 60 años, masa palpable, vemos la mamografía digital, bueno, es una mama relativamente densa, con lo cual nos tapa las lesiones. Vemos con realce por contraste la mamografía, esta es la recombinada, en la que tenemos una lesión índice, la masa palpable, y una segunda lesión
que está situada bastante posterior en la mama y que, bueno, pues a lo mejor la habíamos detectado con ecografía, pero desde luego yendo dirigidos va a ser más sencillo que la detectemos y le hagamos la biopsia en acto único ese mismo día. Esta es la resonancia de la paciente que se realizó posteriormente, en la que vemos las 2 lesiones, igual que habíamos detectado en la mamografía en contraste. Las 2 fueron ductales infiltrantes. Como os decía, la reevaluación de dudas diagnósticas en mamografía y ecografía también es otra de las utilidades, no solamente la mujer que se ha notado una lesión, sino mujeres que ya nos vienen reenviadas de otro centro en el que ya tiene una lesión sospechosa o se está utilizando mucho. Aquí tenemos un artículo que hicieron en las reevaluaciones del programa de cribado de los neerlandés, que es un programa que es bastante puntero y que, en el que están haciendo la reevaluación con mamografía con contraste. Aquí tenemos un editorial reciente que nos pone la utilidad de la mamografía con contraste como solucionador de problemas, ¿no? Cuando nosotros tenemos una duda en mamografía o en ecografía, podemos utilizar la mamografía con contraste para solucionar. Os presento este caso, que es una paciente que en el año 2018 en cribado se le detectó una distorsión. Nosotros le hicimos una biopsia por estereotaxia, bueno, y la mujer ya había tenido una biopsia previa, con lo cual ya tenemos más lesiones sospechosas. En esta mujer se hizo una biopsia por estereotaxia, el diagnóstico fue adenosis esclerosante, las revisiones permanecía estable, la distorsión, y en el año 2021, que nosotros ya teníamos la mamografía con contraste, en esta mujer se ve un aumento de densidad de la distorsión, que con contraste vemos que tiene un realce nodular y cuando le hicimos la biopsia resultó ser un cáncer ductal infiltrante. Bueno, pues era una lesión B3 que ha resultado tener un cáncer ductal infiltrante. Pero como veis, la mamografía con contraste nos facilita la visualización de este tipo de distorsiones que son también bastante difíciles. Luego tenemos el diagnóstico diferencial entre cicatrices, necrosis grasa y recidiva. En las pacientes operadas se está utilizando cada vez más la mamografía con contraste. Todos los radiólogos de mama tenemos miedo a las cicatrices porque son imágenes difíciles, nos basamos en su evolución, en que van a menor densidad, pero en el caso del contraste, como vemos en este caso, tiene un realce, está en una mujer de 45 años, esta se presenta con una lesión palpable en la cicatriz y al hacer el estudio con mamografía con contraste vemos que tiene realce por contraste y el diagnóstico fue ductal infiltrante, era una recidiva en la cicatriz. Estamos empleando también la mamografía con contraste para reevaluación de neoadyuvancia. Esto también, bueno, pues cada centro tiene sus protocolos. Hay centros que realizan una resonancia al principio y al final y en medio de los tratamientos para evaluar cómo va respondiendo la paciente, hacen solamente ecografía. Otros centros hacen resonancia. En algunos centros hay limitación para la realización de resonancia, entonces la mamografía en contraste podría ser una buena opción, ya que cuando vemos que no tiene realce, vemos que está teniendo una buena respuesta. En este caso, tenemos una mujer de 54 años con masa palpable, que era una lesión extensa, un ductal infiltrante, en el que se realiza tratamiento quimioterápico y vemos en la mamografía post-quimioterapia, en este caso es después de la primera fase de ciclos, en la que vemos que ha tenido una respuesta parcial mayor, sigue teniendo realce por contraste, pero bastante menos. Y hay también muchos artículos, os he hecho una selección de artículos, pero hay muchísimos en todos los temas en los que utilizan ya también la mamografía en contraste para monitorizar, comparando con la rentabilidad de la resonancia. Cada vez estamos teniendo más indicaciones en cribado, el cribado en mama densa, el cribado en alto riesgo, en riesgo intermedio. Yo creo que es uno de las indicaciones que se irá imponiendo. Tenemos ya desde el año 2021, está incluida dentro de los criterios del ACR como técnica suplementaria para el cribado, para complementaria en mamas densas. Pero probablemente ya están apareciendo artículos en riesgo intermedio y cuando vayamos estableciendo el cribado personalizado vamos a ir añadiendo mamografía en contraste en bastantes pacientes. Bueno, bastantes mujeres de cribado que no son pacientes todavía, pero que aumentará la tasa de detección. Bueno, estamos hablando muy bien de la mamografía en contraste, indudablemente tiene muchas ventajas, pero como todo también tiene sus desventajas. Ya hemos visto como ventajas la mayor sensibilidad que la mamografía digital para la detección de cáncer y para la estadificación, para la detección de focos adicionales y de tamaño de la lesión. En pacientes que no pueden realizar resonancia, pues es una técnica
estupenda que nos permite tener una valoración funcional de la mama que de otra manera no podríamos tener. Pero claro, también tenemos desventajas. Las desventajas de la mamografía con contraste respecto a la resonancia son fundamentalmente las áreas que no podemos incluir en la mamografía. Todos sabemos que la mamografía tiene áreas ciegas, la axila, la región del pliegue inframamario, las regiones de mama pegadas a la pared costal. Necesitamos un técnico muy implicado y que nos haga una mamografía con una técnica estupenda, pero aún así tenemos áreas ciegas. Este es un caso de una paciente que venía por una lesión palpable en la axila. Vemos que en la mamografía no se ve, en la mamografía con contraste tampoco, y en la ecografía, bueno, veíamos un ganglio en la axila y por detrás de ese ganglio tenía una lesión extensa que no estamos viendo con la mamografía con contraste porque es una limitación inherente a la técnica, es una limitación por posición. Y luego tenemos el problema de que no tenemos curvas de adquisición de contraste como tenemos en la resonancia. Tenemos que hacer una valoración subjetiva del realce por contraste. Pero bueno, estamos viendo que la tasa de detección, a pesar de no tener las curvas, también es buena. O sea bueno, que las desventajas indudablemente son, pero hay que conocerlas para saber manejarlas. Los requisitos para la implementación de la mamografía con contraste en un centro, bueno, pues indudablemente son requisitos técnicos. Primero, tener el mamógrafo al que se le añada el software y los filtros necesarios, porque bueno, pues cambia un poco el filtro, necesitamos unas estaciones en las que podamos verlas recombinadas, o sea que sí que nos cambia el equipo, pero luego necesitamos una serie de requisitos adicionales, como son la utilización de un inyector. Se puede hacer una inyección manual, pero el inyector facilita un bolo de contraste rápido y en general la mayoría de los centros se utiliza un inyector para la mamografía con contraste. Necesitamos un espacio y material para coger una vía intravenosa, monitorizar las reacciones a contraste y formar al personal tanto en coger vías y en monitorizar reacciones como en la medicación para reacciones. Normalmente en la mama trabajamos con técnicos que no están acostumbrados al tema de las vías y los contrastes, pero la formación es fácil y enseguida los técnicos de la mama están bastante dedicados a sus pacientes y yo creo que ponen todo de su parte y enseguida se forman y se adaptan a realizar, a cambiar un poco el circuito, porque indudablemente nos cambia el circuito, el tener que coger una vía, pero bueno, no resulta ningún drama para introducirlo en las unidades de mama. Luego necesitamos un estudio previo, tenemos que tener una serie de preguntas a la paciente si ha tenido reacciones alérgicas. Cada vez está más demostrado que las reacciones a mariscos y a otro tipo de sustancias no son cruzadas con los contrastes. Sí que nos interesa saber si tienen historia de atopia, porque eso sí que aumenta el índice de reacciones alérgicas, pero fundamentalmente para estar preparados, porque tampoco tendríamos que evitar un contraste, salvo que haya tenido reacción alérgica previa a contraste. Estudiamos la función renal, en general son pacientes que no tienen problemas, pero bueno, tenemos que saber si tiene una insuficiencia renal, tenemos que manejarlo como cualquier contraste, porque el contraste es el mismo que estamos acostumbrados a utilizar en el TAC y en la urografía, en el resto de técnicas. Tenemos que ver la posibilidad de embarazo como en cualquier mamografía y necesitamos el peso para calcular la dosis de contraste. Nosotros no citamos dependiendo de la fase del ciclo, porque está demostrado que el realce de fondo no está ligado, como ahora veremos, a la fase del ciclo, con lo cual no tenemos problema para la cita y la planificación de las mamografías con contraste. Bueno, esta sería la secuencia de proyecciones que realizamos. Como os digo, inyectamos el contraste y a los 2 minutos, tenemos 2 minutos para inyectar, vigilar los extravasados y luego tenemos 8 minutos de ventana para obtener las imágenes. Aquí os cuento un poco más. La inyección de contraste es una dosis de 1,5 mililitros por kilo. Lo inyectamos a un flujo de 3 mililitros por segundo, un contraste de 300 o 350 miligramos de yodo por mililitro. Nosotros lo inyectamos con la paciente sentada, con el inyector tranquilamente, hablando con ella. Si quedamos al botón de inicio de la prueba en el momento 0 para que el mamógrafo nos empiece a contar los 2 minutos en los que nosotros todavía no empezamos a adquirir imágenes, pero estamos vigilando a la paciente, le explicamos lo que va a sentir, lo que va a pasar con el contraste, la tranquilizamos y luego ya tranquilamente cuando nos vamos acercando a los 2 minutos vamos a empezar la adquisición. Tenemos 8 minutos para realizar las proyecciones, tenemos tiempo de sobra para hacer nuestras proyecciones, para añadir lo que nos haga falta. Nuestro protocolo de adquisición es este. Esta es una de las controversias. Hay bastantes artículos
pero en realidad no hay ninguno que estudie realmente el beneficio de un protocolo frente a otro. Hay gente que prefiere hacer el protocolo habitual para que el técnico no se equivoque. En nuestro caso preferimos adquirir una imagen precoz y una tardía de la mama sospechosa para hacer una valoración subjetiva del contraste, para intentar ver si vemos más contrastes, si está lavando. Entonces nosotros lo que hacemos es primero una proyección de la mama afecta en cráneo caudal. Como os digo, cada disparo son dos disparos, alta energía y baja energía, y ya a nosotros nos aparece la mamografía digital y la sustracción, la sintetizada, la recombinada, perdón. Entonces, en nuestro caso hacemos una proyección cráneo-caudal de la mama afecta, luego hacemos cráneo-caudal de la mama contralateral, oblicua contralateral, la oblicua de la mama afecta, y nosotros siempre añadimos una proyección lateral estricta de la mama afecta, y en caso que hayamos visto algo en la mama contralateral, le añadimos también una lateral de la mama que no esperábamos encontrar nada, pero que en algunos momentos encontramos hallazgos. El radiólogo ve el estudio y decide si quiere añadir proyecciones complementarias. No hay ningún problema en hacer focalizadas, ampliadas, pero bueno, en ese caso ya podríamos hacerlo incluso después del contraste. Tenemos una ventana de tiempo de 8 minutos que, como os digo, es suficiente para hacer toda la adquisición. Es más, en nuestro centro nosotros lo que estamos haciendo también es un protocolo en el que cuando una paciente tiene que hacer un contraste en el scan, en el TAC, y a la vez le tenemos que hacer una mamografía, aprovechamos para con el mismo bolo de contraste hacer las dos técnicas. Para eso citamos a la paciente el mismo día. Es imprescindible la coordinación de los técnicos de las dos salas. Uno de los técnicos de mama se va al TAC y en contacto telefónico con el de la mama, cuando se empieza a inyectar el contraste con bomba en la TC, lo que hacemos es iniciar el cronómetro en el mamógrafo, iniciamos el punto cero. Cuando hemos terminado la adquisición del TAC, evidentemente, previamente es muy importante explicar a la paciente lo que le vamos a hacer, porque la vamos a levantar del stand corriendo, la vamos a llevar en una silla de ruedas por los pasillos del hospital, entonces ella tiene que entender qué es lo que vamos a hacer para que esté tranquila, y ellas, bueno, lo toleran muy bien y lo aceptan perfectamente. Entonces lo que hacemos es, una vez que se ha adquirido el TAC, cogemos a la paciente, se levanta rápidamente en una silla de ruedas, la traslada al mamógrafo. Este es un caso real, es cuando hemos empezado a adquirir la primera, estos son los 2 primeros minutos, la parte amarilla, y empezamos a adquirir completamente en tiempo. El tiempo verde son los 8 minutos y veis que hacemos la adquisición de las 4 proyecciones dentro de tiempo. Incluso nos sobra bastante por si se nos marea levantarla o tenemos que añadir proyecciones complementarias. Y de esta manera estamos aprovechando la inyección con contraste para hacer las dos técnicas. Bueno, indudablemente también tenemos dificultades diagnósticas cuando ya nos encontramos con la imagen, ¿no? Tenemos los artefactos normales, la mamografía digital, si nos pillan el pelo, si tenemos una crema que nos esté simulando calcificaciones. Tenemos el aire atrapado, que en la mamografía digital nos da ya problemas, pero nos aumentan mucho en la mamografía con contraste. La sustracción nos da una imagen realmente difícil de valorar. Luego tenemos el artefacto de mama en mama, que es específico de la mamografía con contraste, que con los nuevos equipos se ha mejorado bastante. Antiguamente había veces que aparecía, por la no uniformidad del tejido, que aparecía una imagen que parecía otra mama. Luego hay otro artefacto que se llama ghosting, que es cuando no se ha quitado la impresión de la mama previa y parece que tienes dos mamas, que bueno, pues hay que volver a calibrar el equipo. Tenemos la línea de la piel, una línea hiperdensa que aparece por la no uniformidad de la piel. Todos estos artefactos, pues como siempre, hay que conocerlos para que no nos lleven a error. El artefacto de olas es muy típico en la proyección oblicua de la mamografía sustraída, de la combinada, que aparece como unas olas, es por el movimiento de la paciente entre la primera adquisición y la segunda, la baja energía y la alta energía. En este caso, bueno, se puede repetir el estudio. Hay gente que lo que hace en algunos centros, hacen primero la mamografía oblicua, que es en la que suele dar más artefacto para que la mujer esté más concentrada, ¿no? Hay que ir buscando tus técnicas y sobre todo conocer el artefacto. Y luego tenemos la contaminación por contraste en la piel, cuando el técnico no se ha limpiado bien las manos, o a veces aparece las pacientes que hemos inyectado a través de un portacat, que se salta un poquito el contraste y nos da estas imágenes que a veces nos asustan un poco. Bueno, luego tenemos otra dificultad diagnóstica importante, que es como la resonancia, es el realce parenquimatoso de fondo. Como os decía, parece que no varía con el ciclo,
ni es un signo de riesgo aumentado de cáncer, y el diagnóstico diferencial obviamente es con el realce patológico. Los tipos son similares a la resonancia, mínimo, leve, moderado y marcado. El truco para detectarlo pues es como siempre, ¿no? Tenemos, por ejemplo, os enseño este caso, la mamografía, esta es la mamografía digital, tenemos varios focos aquí de realce por contraste. En la mama izquierda, ¿esto es un realce de fondo asimétrico? Pues no, en este caso eran 5 cánceres ductales infiltrantes. Todos los focos eran en cáncer, el truco lo tenemos en la asimetría, ¿no? Vemos que esta mama prácticamente no tiene realce de fondo, estos focos son muy llamativos, ¿no? Son muy marcados, muy separados. Y luego, muy importante, valorar la morfología en la imagen de baja energía. Luego, como os contaba, las dificultades diagnósticas, la cola, el surco submamario. Aquí tenemos un caso en el que veíamos mal, vemos aquí una lesión difícilmente visualizada, le tuvimos que hacer una mamografía del surco, una proyección adicional en la que vimos los 2 tumores que tenía la paciente. Las prótesis son otra de las controversias importantes en mamografía con contraste. Para algunos autores son una contraindicación, pero como siempre la mamografía, si nosotros realizamos técnica de Eklund, rechazamos la prótesis. En este caso veis que no se ve nada en el estudio de mamografía, pero tampoco vemos en la mamografía digital. Esta sería la recombinada, no vemos nada. Pero cuando hacemos la técnica de Eklund retirando la prótesis, ahí están las 2 lesiones, 2 cánceres ductales infiltrantes. Esto daría para una discusión amplia que no tenemos tiempo, porque bueno, pues depende de tu contexto. Si lo que estamos haciendo es una reevaluación para estadificar, probablemente haríamos resonancia, que también vemos la prótesis. Pero si es en un contexto de una consulta de alta resolución, nos vendría bien probablemente hacer la técnica de Eklund con mamografía con contraste para detectar 2 lesiones y hacer la biopsia en acto único. Entonces, bueno, pues las indicaciones, como comentamos, y si queréis podemos comentar después, dependen mucho del medio en el que nos movemos. Ahora ya pasamos a informar. Cuando tenemos todas estas imágenes, ¿cómo las evaluamos? Pues primero evaluamos la imagen de baja energía, que es una mamografía habitual para nosotros, una mamografía digital. Evaluamos, como siempre, la densidad de la mama, la morfología de la lesión. Luego pasamos a evaluar la recombinada, el realce de fondo como valoración global y la valoración funcional de las lesiones. Y después, conjunta, tenemos que ver si los realces nos corresponden a las lesiones que vemos en la mamografía de baja energía o tenemos realces que no corresponden. Inicialmente el informe lo hacíamos con un BIRADS en el cual utilizábamos la terminología de BIRADS de mamografía para las imágenes de baja energía y la terminología de resonancia para la recombinada. Hace pocos meses, tenemos ya un suplemento del BIRADS que nos ha facilitado mucho el diagnóstico. Este suplemento, bueno, pues nos mantiene, como digo, en la imagen global, ¿no? La composición de la mama, igual que hacíamos en el BIRADS de mamografía, y lo mismo, el nivel de realce por contraste en la recombinada. Y después nos dice que utilicemos el BIRADS para mamografía en los hallazgos que solo se vean en la baja energía, pero nos cambia un poquito, no voy a entrar en detalle, pero cambia un poquito los hallazgos en las recombinadas respecto al BIRADS que teníamos para la resonancia. Pues nos cambia el realce interno, nos añade las asimetrías con realce, que era un descriptor que no teníamos, y nos añade la visibilidad de la lesión baja, moderada y alta, que también es un hallazgo nuevo para la mamografía con contraste. Bueno, había algunos cambios más, nos quita algún descriptor, pero fundamentalmente el mayor cambio es este, ¿no? Y también nos hace, cuando tenemos hallazgos que se ven en las recombinadas y en la mamografía, pues lo que os decía, tenemos que ver si corresponde el realce en la recombinada con el realce de la mamografía, y es muy importante la visibilidad de la lesión, si es baja, moderada o alta, que son los descriptores nuevos que ha incluido este suplemento reciente. Luego continúa con los hallazgos asociados, localización y, como siempre, la categoría BIRADS y manejo, que es la misma. Bueno, ahora voy a pasar, que tengo poco tiempo, os quería enseñar unos casos para un poco, esto es más rapidito para que veáis cómo aparece cada lesión. He hecho un poco un resumen de lesiones. Tenemos lesiones malignas, los cánceres, que tienen distinta representación. Aquí vemos una baja energía, que es la mamografía digital, vemos 2 lesiones, espiculada y microlobulada, y vemos que tiene un realce diferente. Esta tiene un realce más bien homogéneo, la otra tiene un realce en anillo periférico, pero también tienen diferente morfología en la ecografía y diferente morfología en la anatomía patológica. Esta era una mujer obesa mórbida, se había palpado este nódulo y esto lo encontramos
en el estudio con contraste y veis que la representación es completamente diferente, pero los dos fueron ductales infiltrantes. También tenemos cánceres que aparecen como lesiones múltiples, ¿no? Vemos estas lesiones, un realce heterogéneo, dos lesiones muy sospechosas ya en la exploración, una mujer de 27 años, era un ductal infiltrante triple negativo con múltiples focos. Tenemos este otro caso, una mama densa, que nos dificulta, como veis, el diagnóstico en la mamografía digital y sin embargo con contraste vemos todos estos focos, nódulos con realce por contraste que también se veían en ecografía y en resonancia y que resultaron ser ductales infiltrantes, múltiples focos. Tenemos también, aquí vemos varias imágenes, distintos cánceres con diferente representación y vemos la correlación con la resonancia que es prácticamente exacta, ¿no? Es una lesión que tiene un realce periférico y central. Tenemos otra lesión espiculada que también vemos en la resonancia. Y luego tenemos las áreas de realce no masa, que también tenemos, están incluidas en los descriptores de la mamografía con contraste y que son similares a la resonancia. Tenemos las asimetrías focales, que cuando presentan realce por contraste, igual que en la resonancia, nos aumenta la sospecha. Cierto es que no siempre realza en los cánceres, en los cánceres ductales in situ, los lobulillares y algunos subtipos como el mucinoso o el ductal infiltrante pequeño a veces no realza. Entonces la ausencia de realce, esto tenemos que marcárnoslo, la ausencia de realce no excluye completamente que tengamos un cáncer, pero sí que es cierto que si tenemos una asimetría focal que ya es sospechosa y realza, pues igual que en la resonancia nos está aumentando nuestra sospecha, ¿no? Aquí tenemos microcalcificaciones, pues os digo lo mismo. Unas microcalcificaciones sospechosas en la baja energía requieren biopsia, pero bueno, si realzan en la mamografía con contraste, nos aumenta el realce y nos puede dirigir también a hacer la biopsia en la zona de mayor realce, lo cual también es bastante útil para disminuir la tasa de falsos negativos en la biopsia. Tenemos las distorsiones, ya os enseñé antes una distorsión, pero bueno, aquí tenemos una distorsión arquitectural que bueno, pues era bastante inocente en la mamografía digital y sin embargo presenta un realce extenso que resultó ser un cáncer ductal infiltrante y también nos apoyó el diagnóstico y nos ayudó a guiar la biopsia. En este caso tenemos una cicatriz radial. Esto es una distorsión que también tenía realce, sobre todo central, pero la anatomía patológica fue una cicatriz radial, o sea que no todo lo que realza es cáncer. Sí que es cierto que guiamos la biopsia aquí al centro, nos sale que es una cicatriz radial, bueno, pues es congruente, o sea, no porque tenga realce ya tenemos que pensar que es un cáncer. ¿Vale? Aquí os quería enseñar un poco cómo se ven los quistes. Bueno, pues en los quistes simples vemos realce negativo, una imagen con unos bordes bien definidos en la baja energía y un realce negativo en la recombinada. Esto es un quiste oleoso. A veces cuando los quistes son muy pequeñitos, aunque el realce sea periférico, prácticamente nos parece que realza la lesión completa. Tenemos que recordar que los quistes a veces realzan, sobre todo si tienen reacción inflamatoria de la pared, a veces los seromas les pasa lo mismo. Pero eso sí, recordad que si tenemos una lesión que en la baja energía tiene bordes irregulares, microlobulados, tenemos un realce irregular en anillo, también los cánceres a veces tienen mucha necrosis y como bueno, pues esta imagen de la resonancia es completamente superponible a la mamografía con contraste, tenía una zona central de necrosis que tenemos que hacer, realizar la biopsia en la periferia, ¿no? En la zona que sabemos que está realzando. Cuanto más complejo es un quiste, más sospechoso. Y lo mismo nos pasa con la mamografía con contraste. Si tenemos realce periférico, la pared puede realzar por reacción inflamatoria. Pero si ya tenemos realces centrales, igual que en la ecografía, nos hace sospechar. Estos son dos casos de quistes complejos ductales infiltrantes. Bueno, aquí tenemos fibroadenoma, que es una lesión que nos puede dar cualquier imagen. Puede no presentar realce por contraste, tenemos una lesión bien definida, sin realce, pero puede tener realce escaso o realce marcado. El hecho de tener realce marcado tampoco nos quita completamente que sea un fibroadenoma. Importante, como os digo, baja energía, analizamos las características de la lesión. Y tenemos que recordar que hay otras lesiones como el filodes, que incluso el benigno puede tener realce por contraste, la hiperplasia pseudoangiomatosa del estroma, que también es una gran simuladora, y los ganglios intramamarios. ¿Cuál es el truco? La baja energía, que tenemos la imagen característica del ganglio. Pero recordad que también hay cánceres que tienen bordes bien definidos. Esto es una metástasis de un cáncer de pulmón en un varón, con realce por contraste, un nódulo bien definido, pero era de nueva aparición, les hacíamos biopsia y era un contraste. La mamografía en contraste muy útil en el diagnóstico diferencial. Aquí tenemos dos lesiones bien definida, heterogénea,
que tiene realce por contraste heterogéneo, en la ecografía es bastante inocente, pero esto era un cáncer ductal infiltrante. Sin embargo, este, sin realce por contraste, bien definido, con grasa, fibra de neolipoma. Y luego las patologías inflamatorias también a veces realzan. Tenemos las mastitis que nos pueden realzar un absceso. La mastitis granulomatosa puede tener escaso realce o no realce, o realzar de forma moderada. En general, las inflamatorias no tienen realce marcado, pero bueno, a veces también hay que tener cuidado. Bueno, ya llegamos a la conclusión. Por fin, la mamografía con contraste, como hemos visto, aumenta la sensibilidad de la mamografía digital, añade a los hallazgos morfológicos el comportamiento funcional. La mayor parte de las lesiones malignas presentan realce por contraste, pero no todas. Es esencial interpretar la baja energía y la recombinada juntas, pero empezamos siempre por la baja energía, por el análisis morfológico de las lesiones para que no nos condicione el realce. La ausencia de realce no excluye malignidad. Tenemos cánceres ductales in situ y ciertos infiltrantes que pueden no realzar, y algunas lesiones benignas, que no se nos olvide, que pueden realzar por contraste: la hiperplasia ductal, el fibroadenoma, el filodes, inflamatorias, papiloma, la hiperplasia segmatosa y la cicatriz radial. Bueno, y estas serían las claves que yo dejaría para que no se nos olvide. La ausencia de realce en una imagen con morfología de baja sospecha sugiere benignidad, pero si tenemos una imagen con realce por contraste en la recombinada, tenemos, aunque no tengamos una correlación en la baja energía, requiere biopsia. Tenemos una imagen sospechosa, igual que nos pasaría con un foco en la resonancia. Y las calcificaciones con morfología sospechosa o una ausencia de realce requieren biopsia. Es muy importante la imagen morfológica. Bueno, y aquí os dejo un montón de artículos, hay muchos más. Como veis, los primeros son del año 2011, que eran muy poquitos, y va aumentando exponencialmente. Incluso aquí os dejo uno nuestro que saldrá en septiembre, por si os puede resultar útil. Y nada más, muchas gracias por escucharme, más o menos en tiempo. Sí, muchas gracias, Rosa María. Sí, vamos perfectos de tiempo. Tenemos varias preguntas que ha hecho el doctor Pedraza, que, bueno, cuando quieres empiezo a preguntar. Una de las preguntas es, ¿la mamografía con contraste supone que la compresión de la mama dura más tiempo? ¿La paciente refiere más dolor durante la mamografía con contraste? En nuestro caso, bueno, supone un poquito más de compresión de tiempo porque son 2 disparos. Lo que pasa es que en nuestro caso muchas veces incluso añadimos tomosíntesis, que todavía alarga un poquito más el disparo, y en realidad el aumento de tiempo con la mamografía con contraste es muy poquito y las mujeres toleran bien la compresión. O sea, el tiempo que aumenta es muy poco. En concreto, en nuestro caso, cambiamos un mamógrafo nuevo que es más ergonómico por el viejo, incluso nos dicen que es más cómodo. Pero bueno, entiendo que eso lleva a otros condicionantes, pero como tiempo de compresión aumenta muy poquito. Muy bien, otra pregunta. ¿Administrar contraste con el paciente en bipedestación os supone algún problema? ¿Qué complicaciones habéis encontrado? No es que no lo administramos en bipedestación, está sentada la paciente. Nosotros, no sé si lo he dicho, nosotros inyectamos el contraste previamente a la mamografía. Tenemos 2 minutos desde que empezamos la inyección de contraste hasta que empezamos a adquirir las imágenes. Entonces nosotros, la paciente está sentada, se coloca la bomba, se le administra el contraste, controlamos que pase todo el contraste, que no haya una extravasación, que no tenga una reacción, hablamos con ella mientras. Bueno, además los técnicos en eso están muy duchos en hablar, entretenerla, explicarle muy claramente lo que va a notar, pues, los cambios leves por contraste, pero no lo administramos de pie, claro. Vale, otra pregunta. ¿Recomiendas un modelo de informe estructurado en la valoración de la mamografía con contraste? Y si en los informes la valoración es cualitativa o debes incluir cuantificación de ciertos biomarcadores radiológicos. Bueno, yo sí que me parece que se podría poner perfectamente el informe estructurado, porque realmente lo que tenemos que analizar, además seguimos el BIRRAS, yo creo que todos los radiólogos de mama ya seguimos el BIRRAS, con lo cual exactamente valoramos, pues como os decía, la global, o sea que sí que se puede hacer perfectamente un informe estructurado. Y respecto a la valoración es subjetiva, lógicamente, porque hasta ahora no hay biomarcadores demostrados, no tenemos una valoración objetiva del contraste, porque nuestra valoración, como os decía, sí que hacemos una compresión precoz y una tardía para poder ver subjetivamente si nos parece que ha lavado, que hay menos contraste, pero objetivamente no lo podemos, es una de las limitaciones. Vale, otra pregunta. ¿Crees que las técnicas de inteligencia artificial podrían ayudar a mejorar la valoración de la mamografía con contraste?
Bueno, pues probablemente, bueno, ahí estamos todos funcionando. Desde luego yo creo que sí, que igual que se está añadiendo muchísimo inteligencia artificial para la detección de lesiones y para la evaluación, pues probablemente por ahí lleguemos a valorar un poco el contraste. Lo que pasa es que es complicado porque no es la misma dosis, no es la misma concentración, pero bueno, yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Y tenemos que ir evolucionando y sí, yo creo que se llegará. Estaría bien, ¿no? Otra Sí. pregunta es, ¿todas las casas comerciales cuentan con técnica de mamografía con contraste? ¿Hay muchas diferencias entre las casas comerciales? Sí. Uf, sí hay muchas diferencias, bueno, en esencia es lo mismo, ¿no? La técnica es la misma, pero hay diferencias pues desde los filtros que son distintos, hay algunos que tienen filtros de cobre, otros filtros de oro, o sea, el filtro cambia respecto a la mamografía digital convencional y sí que tienen diferentes reconstrucciones, algunas hacen en el mismo disparo, puedes hacer la tomosíntesis, la alta y la baja energía. En realidad las imágenes, bueno, pues, que se obtienen buenos resultados con las casas que yo conozco, obtienen buenos resultados y están todas evolucionando y respecto a las primeras yo creo que se ha avanzado en todas. Bastante. Sí. Otra pregunta más de programación. ¿Cuánto tiempo de la agenda de programación reservas para una mamografía con contraste? Nosotros reservamos poco tiempo porque en realidad nosotros trabajamos un acto único, entonces nos surgen sobre la marcha. No tenemos mucho problema porque en esas pacientes ya no surgía la biopsia, ya no surgían ecografías, ya no surgía tener que poner una aguja y ver dónde estaba la lesión. Entonces sí que es cierto que aumenta el tiempo, pero tampoco depende un poco de tu organización de servicio. Sí que necesitas que un técnico te coja la vía o una enfermera te coja la vía, eso depende de cada centro, ahí puede entrar un poco la dificultad de organización. Nosotros en nuestro caso, que bueno, pues tenemos dos técnicos para la mama, pues ellos se van coordinando, tenemos un sitio donde cogen la vía, que no es el mamógrafo donde estamos disparando, con lo cual no nos supone un aumento muy, muy grande de tiempo. Vale, y otra pregunta que también está relacionada. En un día normal, ¿cuántas mamografías con contraste realizas y la indicación la decides en el momento con antelación o bien de manera electiva en pacientes en las que no está descrita su realización? Bueno, esto es también muy variable. Nosotros, en realidad, nosotros en el comité lo comentamos y sí que tenemos establecido que ellos saben que en la mama sospechosa vamos a hacer contraste y pues en las revaluaciones que nos vienen de otro centro que, pues, con cosas sospechosas, revaluaciones del cribado. Nosotros en general, pues el día anterior sí que vemos nuestra agenda y vemos un poco dónde nos puede surgir contraste y sí que un poco preparamos consentimientos, preparamos un poco la agenda, pero sí que es verdad que sobre la marcha nos surge alguna, pues alguna mujer que viene que no es sospechosa y tiene una lesión de sospecha, pues esa se la añadimos. El número de mamografías pues depende un poco. Nosotros tenemos una cita en la que tenemos mama diagnóstica y ahí incluimos normalmente 4 o 5 biopsias diarias. De esas casi las 4 o 5 suelen llevar mamografía con contraste, pero depende, pues algún día hacemos 8 si nos vienen revaluaciones de cribado o hacemos una o dos si vemos que la sospecha al final va a parecer que es un quiste, pues a veces sí que hemos cambiado un poco el circuito, ¿no? Nódulo sospechoso de mujer joven, pues a lo mejor me la paso a la eco y si ya veo que es un quiste no le pongo contraste. O sea que sí que un poco depende, cambia un poco la planificación, pero vamos, es totalmente personalizado. Muy bien, otra pregunta. La mamografía con contraste es muy similar al TAC de doble energía. En este sentido, ¿tenéis experiencia en valoración de lesiones mamarias incidentales descubiertas durante la realización de un TAC de tórax? Si hemos visto alguna lesión en el TAC de tórax, sí que le hemos hecho mamo con contraste, es que ha coincidido que alguna era algún cáncer. Y bueno, sí que es verdad que lo que pasa es que la resolución de la adquisición de imagen del TAC evidentemente no es comparable. Bueno, el contraste sí, efectivamente, y como os digo, nosotros pasamos las pacientes que, algunas que se hace TAC, utilizamos el mismo bolo de contraste, que para mí eso también es bastante, eso bueno, pues depende de cómo sea tu servicio. Nosotros tenemos un pasillo que es medio largo, pero nos da para empujar la silla. Entonces, bueno, pues también eso es una ventaja, ¿no? Una mujer que está en un proceso ya diagnóstico y que hay que hacerle igual un TAC, pues con un solo bolo de contraste le estamos añadiendo bastante información. Vale. La última pregunta del doctor Pedraza es, ¿habéis aumentado el número de biopsias de mama después de introducir la mamografía con contraste? Bueno, yo la percepción que tengo es que las hemos hecho más pronto, porque en realidad nosotros hacíamos resonancia a las mamografías, a las mamas sospechosas, o sea, a los cánceres, con lo cual pues añadíamos alguna biopsia de algún foco
y en realidad yo creo que estos ya los vemos previamente y las hacemos en el acto único. No tengo sensación de haber aumentado, bueno, puede ser que veas algún foco más, pero como nosotros ya les hacíamos la resonancia, yo creo que los hubiéramos visto igual. Vale. El doctor Carlos Alexander te da las gracias y te felicita por la ponencia. Y otra pregunta de Andrea Manrique: si hay una lesión sospechosa con contraste que no se ve en eco, ¿qué hacen? Bueno, pues en este caso nosotros no tenemos biopsia por contraste. Hay algunas casas que la tienen ya establecida, ya aprobada y metida en Europa. En la nuestra en concreto se hace en Estados Unidos, pero están pendientes del marcado CE. Entonces, bueno, pues en ese caso apuramos mucho la eco, buscamos, pero lo que hacemos es hacer resonancia. Habitualmente cuando hemos tenido un realce en la mamografía o un contraste, ese foco lo hemos visto en resonancia y hemos hecho biopsia en resonancia. Muy bien, creo que no hay más preguntas. Le doy paso a Belén si quiere hacer algún comentario o pregunta a Rosa María. Pues yo creo que hemos repasado bastante. Me ha parecido una charla muy, muy interesante. La verdad es que bueno, vemos que tiene muchas aplicaciones que pueden ser muy interesantes, que pueden ayudar mucho en el circuito diagnóstico. Y nada, felicitarte por tu charla, porque además ha sido una charla muy, muy clara, muy interesante. Y no sé, creo que se han planteado ya las cuestiones así un poco más, que podían generar un poco más de duda. Muy bien, Bien. cuando quieras, Alba, para... Sí, bueno, yo como siempre, felicitaros a todas, es decir, Rosa, una pasada, yo creo que ha sido espectacular, una revolución. Yo creo que no sé cómo podía vivir antes sin saber todo esto. La verdad es que estoy encantado, ¿eh? Y muy bien. Y bueno, Gemma, también gracias por tu moderación y Belén, muy gracias también por tus comentarios. Yo intento, Rosa, siempre hacer como un resumen de lo que he aprendido. Yo creo que nos has dicho 4 cosas. Nos has dicho, a ver, cómo hacer una mamografía con contraste. Nos has explicado muy bien que la señora está sentada, necesitamos un inyector. Es como que hacemos el TAC, hacer el consentimiento. Y la gráfica que has hecho de los 2 minutos o los 8 minutos es muy chula, porque con esa gráfica se entiende muy bien todo, ¿vale? Eso es como lo hacemos. Después nos has dicho el informe y nos has explicado muy bien que ya tenemos incluso un BIRAT de mama con contraste, lo cual está muy bien. Después nos has hablado de los resultados y 2 ideas que he cogido es, hombre, la sensibilidad, una pasada, 90 y algo y la especificidad del 80 y algo, o sea que muy bien. Y después has dicho que las biopsias no las hacemos más, sino las hacemos antes, ¿vale? Lo cual también está muy bien. Y después, bueno, has dicho muchas más cosas, pero al final has puesto retos, ¿no? Nos has dicho que, hombre, la prótesis hay que acabar de seguir trabajando y sobre todo el tema del sistema de biopsia. Nos falta que las casas comerciales nos validen un sistema de biopsia en mamografía con contraste. Y muchas más cosas. Yo creo que tu clase la va a ver todo el mundo en el repositorio porque es excelente, ¿eh? Bueno, Una pasada, una pasada. No sé si quieres hacer algún comentario más, Rosa, o seguro que me he dejado cosas, ¿eh? Nada, muchas gracias por los comentarios. Nada, espero que haya sido útil y que la gente le guste y se motive, porque yo creo que para las mujeres, fundamentalmente, para mí, para el circuito de acto único es importante. Es muy útil. Perfecto. Oye, seguro que contamos contigo el año que viene para que nos hagas un seguimiento y nos dices, porque la experiencia que tenéis en tu centro es espectacular. O sea que muchas gracias. Bueno, simplemente comentar a la audiencia que mañana tenemos la última sesión antes de las vacaciones del verano. Será del doctor Adrià Roset de Girona y él nos va a hablar de infecciones intracraneales. Estáis todos invitados. Rosa, que tengas un buen día. Gracias. Gemma también y Belén también. Muchas gracias a todas. Nos vemos mañana. Un saludo. Adiós. Venga, adiós.